Hola a todas. Bueno, esta semana vamos a hablar de la premenopausia, que ha sido el tema que más habéis solicitado durante estas semanas. Entonces, vamos a distinguir entre premenopausia y menopausia. Menopausia es la última regla. La primera regla la llamamos menarquia, la última regla la llamamos menopausia. Y sabremos cuándo la tenemos un año después de que ocurra, porque consideramos el último sangrado cuando ha pasado un año sin ningún sangrado más. Y lo que habéis solicitado y lo que yo creo que más os preocupa es la premenopausia, que es lo que ocurre los meses o los años, más años que meses, justo antes del último sangrado. La edad media más o menos en España de la última regla son los 50 años, con lo cual la premenopausia puede abarcar, dependiendo siempre de cada mujer, que ya sabéis que todas somos distintas y la normalidad aquí es muy amplia, entre 3 y 5 años, incluso alguno más antes del último periodo. Y no es que no ocurre lo mismo, o sea, son etapas totalmente distintas. En la menopausia, por ejemplo, nuestros niveles hormonales, que son los que nos dan todos estos síntomas en todas estas etapas, los estrógenos en la menopausia están a niveles muy bajos. Sin embargo, en la premenopausia los estrógenos están como en una montaña rusa. Tenemos picos altísimos como nunca hemos tenido y a continuación picos muy bajos. Y eso nos hace tener unos síntomas que son los que más nos llaman la atención, porque no es un descenso progresivo de la hormona en el que poco a poco vamos viendo que van disminuyendo esos niveles. No, es, ya os digo, salvajemente arriba y abajo. ¿Cuáles son los síntomas que más nos preocupan o los que menos toleramos o menos agradables son? La irritabilidad, una irritabilidad continua que te hace como no reconocerte. Aunque tengamos reglas regulares, esas reglas pueden ser distintas. A veces el sangrado es mucho mayor o más largo. Los ciclos a veces son más cortos, pueden durar menos de 25 días. Puedes tener unos meses ciclos normales y luego de repente volver a ciclos cortos, largos, abundantes, una irregularidad. Los sofocos, el sueño, muchos despertares por la noche que nos impiden dormir bien, más tensión a veces en el pecho, a mitad del ciclo, durante el ciclo, más molestia. Y eso es debido, ya os digo, a las subidas y las bajadas de estrógenos. Cuando los estrógenos están muy altos, retenemos líquidos, estamos irritables, los sangrados son abundantes, y cuando los estrógenos están muy bajos, tendemos como a estados así como más de depresión, a sofocos y a taquicardia. Mientras los estrógenos suben y bajan, nuestra otra hormona, la progesterona, va disminuyendo progresivamente. Esta sí que lo hace de manera lenta y progresiva, pero cada vez producimos menos progesterona. Y esto nos ayudaba a contrarrestar estos síntomas de los estrógenos cuando estaban altos, con lo cual se juntan las dos cosas. Cada mujer lo vive de una manera. Ya digo que hay mujeres que tienen síntomas muy suaves y atraviesan esta etapa prácticamente sin enterarse, y hay mujeres que los tienen muy intensos y les dificulta mucho la calidad de vida y el día a día. Entonces, más o menos es como una adolescencia, nuestra segunda adolescencia, que no pasa en un día, es una etapa de transición entre un periodo y otro periodo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues dependiendo de los síntomas que tengamos o que menos toleremos, o los que más nos molesten, pues podríamos hacer unas cosas y otras. Lo que se recomienda en todos estos síntomas, sí que es verdad que mejora mucho, es el descanso, ¿vale? Es fundamental descansar, el autocuidado, dedicar un momento para vosotras a una actividad que os guste y programarla, y que sea así de manera pautada, porque normalmente además esta etapa coincide por lo menos en el mundo occidental, con una actividad laboral y familiar normalmente muy alta y muy activa, con lo cual, y eso siempre lleva un nivel de estrés asociado, con lo cual nos dificulta más todos estos síntomas, con lo cual descansar, hacer ejercicio y el autocuidado es fundamental. También, bueno, debemos consultar también que asegurarnos que corresponda a esta etapa y que no estén síntomas, por ejemplo, relacionados con el tiroides o con un hipotiroidismo, que a veces los síntomas son muy parecidos.
El tratamiento farmacológico, la verdad, farmacológico me refiero a hormonas, a sustituirnos con hormonas, no está muy indicado a no ser que los síntomas sean muy intensos, porque es que es una etapa de transición que poco a poco, ¿vale?, la tenemos que pasar y ir adaptándonos. La buena noticia es que cuando lleguemos a la menopausia, pues probablemente nuestro humor y todos estos síntomas ya desaparezcan y tengamos un humor como el que teníamos antes o cuando éramos jóvenes o incluso mejor. Así que hay que tener un poquito de paciencia. Para tratar los síntomas, ¿qué podemos hacer mientras tanto, mientras que llegamos a esa edad? Pues depende un poco cuáles tengamos más intensos. A lo mejor hay que valorar si puede venir bien un suplemento de magnesio o de vitamina B6 o de taurina. Si tenemos reglas muy abundantes, pues tomar ibuprofeno en los primeros días, o hay que valorar tomar hierro si tenéis anemia. Hay que valorar si un diumirena que sabéis que tiene progesterona y actúa local en el útero, disminuye esos sangrados para prevenir anemias, porque eso sí que dificulta mucho y da encima muchísimo cansancio hay que tratar las anemias. Entonces, dependiendo un poco cuáles sean nuestros síntomas, pues podemos tener, hay que tratarlos. Pero yo os digo que con hormonas, a no ser que sean muy intensos o dificulten mucha calidad de vida, no es la mejor solución. Hay que valorar otras soluciones. Y sobre todo, bueno, pues aceptar un poco la etapa en la que estamos. En Occidente, aquí, es una etapa que está condicionada socialmente como algo negativo, no como en otras culturas, por ejemplo, que se espera con alegría esta etapa, porque la mujer como que adquiere otro nivel social cuando entra en esta etapa y se prepara para la menopausia. Aquí socialmente está un poco, tiene muchos aspectos negativos, con lo cual eso también nos condiciona, pero es una etapa por la que pasamos todas. Es una etapa muy larga la que viene después y en la que estaremos muy a gusto después en la menopausia, pero tenemos que cuidarla y aceptarla como es. Y sobre todo valorar individualmente. Así que bueno, podríamos estar horas y horas hablando también de la premenopausia, porque como cada síntoma es distinto y cada síntoma habría que hacer algo distinto, pero habría que individualizar mucho. Estos son como conceptos así como muy generales para si estáis en esta etapa, por lo menos que penséis que no estáis raras, que si notáis que qué raras estoy, que qué me está pasando, porque os sentís joven, realmente es una etapa en la que todavía os sentís muy jóvenes y sobre todo que no sois las únicas, que es como, ya os digo, que es como una adolescencia, que todas las mujeres pasamos por ella. A unas se nos nota más, a otras se nos nota menos, dependiendo un poco, ya os digo, también del estilo de vida, de la etapa en la vida en la que estemos viviendo y cómo tengamos esas subidas y esas bajadas, que hay mujeres que las tienen más progresivas y otras las acusan con más picos. Así que bueno, ya sabéis que si queréis más información o si queréis más dudas o si es vuestro caso personal, podéis consultar y pedir una cita a través de online o a través de un mensaje de texto. De las dos opciones podéis. Tenéis el link directo en mi perfil, donde entráis directamente en mi agenda, seleccionáis el día que más os convenga y podemos hablar de vosotras. Os espero la semana que viene. Podéis seguir esta semana pidiendo temas nuevos que queréis de los que queréis que hable, y nos vemos el lunes que viene en otro vídeo.